A ti, a ti las gracias, Richard. Listo, creo que ya estamos ahí. Vamos al Facebook. A ver si me deja. Ay, por favor. Sí, creo que sí, conectarme en vivo. Sí me dejó, qué bien. Vamos a esperar a que salga el mensajito de que estamos en vivo. Creo que sí, dice preparing en una máquina. En la otra dice que ya estamos. Ya estamos. Listo. Sí, ya estamos. Got it. Ya está. Listo. Hola, hola, buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Ventana Abierta. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de uno de los narradores más importantes de nuestro país y del siglo XX y de toda Hispanoamérica, porque así ha sido considerado a lo largo de todos estos años en los que ha despertado el interés de la crítica, el interés por los estudios, por las tesis que existen de este autor, ¿no? Me refiero a Julio Ramón Ribeiro, y Julio Ramón Ribeiro es un escritor al que además tiene muchos seguidores en nuestro país. Tenemos un Club Ribeiro que ustedes pueden buscar ahí en Facebook, y hay muchos amigos como Elisa B. Monopoly Hacker, que es una compañera nuestra en la Asociación Ventana Abierta, que también forma parte de ese Club Ribeiro, y se dedican cada semana, cada miércoles, a analizar todos y cada uno de los cuentos de Ribeiro, lo cual me parece fabuloso, porque Ribeiro siempre decía que si lo querían conocer, pues que lo leyeran, ¿no? Y creo que eso es una tarea pendiente de todos los peruanos, de leer a todos nuestros escritores. Ayer, por ejemplo, trabajábamos con un texto maravilloso como es Una piel de serpiente de Luis Loaiza, ¿no? Que muchos, por ejemplo, no conocemos o que hemos dejado pasar, y así tenemos una serie de escritores. Entonces, el escritor que hoy nos convoca es Julio Ramón Ribeiro. Esta charla, esta conferencia está titulada Facticidad, Libertad y Prójimo en Cuentos de Circunstancias y las Botellas y los Hombres. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp a los que están, y voy a ver si puedo hacerlo también por el chat a los que están conectados en sala de Zoom, un enlace, aunque es fácil entrar a Google y buscar los textos de Ribeiro, por si ustedes quieren en este momento en el que escuchen a nuestro invitado de hoy, pues revisar algunos aspectos de esos textos. Son textos que están fáciles de encontrar. No todos los textos son fáciles de encontrar de Ribeiro, pero en este caso estos dos en específico sí los pueden googlear y los pueden encontrar. Nuestro invitado de hoy es Richard Solano Moyeguara, quien ya se encuentra en sala desde temprano. Hemos estado coordinando con él durante varias oportunidades para que dé esta charla. Esta charla y esta conferencia en realidad son parte de su tesis de maestría que él viene trabajando como alumno de la maestría en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, él es egresado de la carrera de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha escrito además algunos cuentos. Estos cuentos han sido publicados en algunas revistas, así que tenemos aquí a un experto en el tema de Ribeiro. A mí me interesa mucho su participación porque él vincula el tema de Ribeiro y ahora estos ejes temáticos que él ha elegido para la conferencia de hoy. La tesis es obviamente un texto mucho más amplio, mucho más grande, pero él maneja muy bien el tema filosófico unido a la literatura, y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención desde la primera vez que leímos el boceto de su proyecto de tesis, y nos pareció un tema muy importante, porque hay que tomar en cuenta que cuando redactamos una tesis o pretendemos hacer una tesis, tenemos que pensar que si trabajamos con un autor, como es el caso de Julio Ramón Ribeiro, pues tenemos que aportar a los estudios que ya existen y que siguen existiendo sobre este autor, porque es un autor que despierta interés en la crítica, no solamente en la peruana, sino en la hispanoamericana, en la española. Hay muchos críticos españoles que han dedicado trabajos exclusivos a Julio Ramón Ribeiro. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Richard Solano Moyeguara. Muy buenas noches, adelante, te dejo al auditorio para tu saludo y para que iniciemos con esta conferencia, esta charla, en la que podemos también dialogar, y ustedes también, si tienen algún aporte, algún comentario, pues lo podrán hacer en el momento en que lo indiquemos. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Bien, buenas noches con todos ustedes. Qué bien que me acompañen. Reiterar el agradecimiento a Eliana por esta invitación, por tratar de conversar acerca de un escritor que no necesita presentación, porque es parte de nosotros.
como tal vez el mejor cuentista peruano y uno de los mejores latinoamericanos. En general, lo que yo voy a trazar es algo sobre una lectura entre Ribeiro y Sartre, Jean-Paul Sartre. Sobre Ribeiro, los dos libros de cuentos mencionados, llamados Pequeños Burgueses y El Ser y la Nada, el libro de filosofía que tengo acá a la mano, por Losada. Entonces, como yo he visto, hay varias temáticas acerca de este autor, pero faltaba una lectura existencialista. Entonces, mi lectura se basa en ese ámbito. Entonces, para poder empezar, yo hago algo muy sencillo. Trato de explicar ciertas estructuras que maneja el filósofo francés y leer los cuentos de Ribeiro a partir de esas estructuras, de esos conceptos. ¿Por qué los cuentos de circunstancias y las botellas y los hombres? Porque coinciden con esa influencia existencialista que aparece después de la posguerra y dura hasta los 60, finales de los 60. Entonces, casi toda la generación del 50 tuvo impronta, tuvo esa inspiración existencialista y hubo un pensar existencialista en la filosofía, por ejemplo, Lee Carrillo o Francisco Miro Quesada. También había en la poesía, por ejemplo, Blanca Varela tiene poemas que tienen una inspiración existencialista. Y yo traté de ver que también hay una influencia indirecta, por supuesto, en Julio Ramón Ribeiro, en estos cuentos urbanos, en estos cuentos donde se aborda el individuo, en estos cuentos donde el protagonista es contradictorio, es ambiguo y la idea es mostrar sus conductas. A partir de eso uno puede ver cómo se pueden mostrar su complejidad. Entonces, como sé que no podemos hablar de los 11 cuentos de circunstancias, tampoco de los 10 cuentos de las botellas y los hombres, tal vez podríamos hablar de 3 o 4 y hacer como unos guiños, unos pestañeos a otros cuentos que están en esa misma temática. Entonces, para eso necesito primero explicar que esto como tiene parte de una definición del hombre, ¿no? Sartre explica que el hombre es lo que se hace. Entonces, él inicia por ser nada y solo será después de hacerse. Hay una filosofía de la acción. Es una filosofía de la libertad absoluta y es una filosofía en la cual el individuo decide. Puede ser anacrónico para muchos leer a Ribeiro desde Sartre, un pensador que es de los 60. Sin embargo, decidir, tomar decisiones, está entre posibilidades, una variante de abanico de muchas probabilidades, es algo muy actual. Y por tanto implica retomar a Sartre porque hay una idea de libertad permanente en nosotros como ciudadanos y por eso es importante el concepto de libertad. Es por eso que nosotros partimos de facticidad, libertad y prójimo. Antes de empezar, tengo que hacer una definición de lo que entiende Sartre por facticidad, por libertad y también por prójimo, ¿no? O alienidad, como él lo menciona. Entonces, tratando de ser un poco como un traductor, porque a veces son conceptos un poco filosóficos, él explica que el ser, en tanto hombre arrojado al mundo, en situación, está compuesto en dos regiones. La región del ser en sí, que es su facticidad, lo dado, lo existente, el pasado que uno es, que cada vez no es. Y también está el presente, que es el para sí. Este binomio en sí, para sí, viene desde Hegel, pero acá es llevado dentro de una fenomenología, es muy importante porque el ser se divide en estas dos eh, entidades, ser en sí y ser para sí. Uno es facticidad, el otro es libertad. Ante eso, Sartre explica que nosotros como hombres tratamos de escapar siempre de nuestro ser en sí, de nuestra facticidad,
Y para eso apostamos por un proyecto, un ideal que nos empuja a ir más allá de lo que somos, a ser posibilidad, a ser temporalidad. Por tanto, es importante tener en cuenta que para el existencialismo, el hombre es temporalidad. Somos tiempo y ante eso tenemos que comprender que nuestro proyecto implica varias conductas y dentro de esta elección de conductas a veces aparecen contradicciones. Por tanto, dadas las explicaciones de esto, de estas definiciones, habría que pensar algunos cuentos. Por ejemplo, podríamos pensar el cuento que había utilizado para un artículo y el cuento se titula Una aventura nocturna. Ustedes recordarán, es sobre Arístides. Este Arístides es una persona que trabaja en una oficina, un burócrata, y de repente una noche decide tomar una rutina diferente y en esa rutina, por el nuevo surquillo, encuentra un bar y por la mámpara, la ventana, ve a una patrona que lo observa de una manera especial. Él tiene miedo, huye por un primer instante, luego vuelve otra vez hasta que ingresa a este bar. Y bueno, aparece una especie de relación entre cliente, entre compañeros de copas, bailan, coquetean, y el final, ustedes lo conocen, es un final que muy chocante, un corte, donde el personaje termina humillado, avergonzado ante sí mismo, ¿no? Sin embargo, en este cuento, como muchos cuentos de Ribeiro, son explícitos, la idea de que sus personajes están condenados al fracaso. Por ejemplo, la descripción, el primer párrafo de Arístides es que es un hombre que por sí está condenado al fracaso, ¿no? Mientras que sus amigos de colegio son exitosos. De la misma forma, eso puede aparecer en otros cuentos, ¿no? Por ejemplo, en Alfredo, de esta especie de cuento donde tenemos al alter ego del protagonista, de color modesto, él también está condenado al fracaso en una reunión donde está lleno de adolescentes, ¿no? Y de alguna manera también el final es terrible, ¿no? Cuando acompaña a esta morena y de ahí la abandona luego de fingir un comportamiento en el cual aparecía como un progresista, una persona de ideas abiertas, que iba en contra de su sociedad, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos comprender ahí la facticidad o el, la libertad y también la relación con el prójimo? Lo comprendemos en los siguientes términos. Por un lado, en estos cuentos, los protagonistas viven su pasado, siguen una rutina que los determina y de repente encuentran una posibilidad, la posibilidad de hacer algo diferente. Se entusiasman, asumen un papel, hacen uso de su libertad, deciden elegir un camino y en ese trayecto optan por un camino de mala fe. La mala fe es otro concepto muy importante que significa mentirse a sí mismo, ¿no? A diferencia de la mentira seca, donde uno miente a una persona para poder conseguir algo, en la mala fe uno se miente a sí mismo a fin de estar en sosiego, a fin de estar en una especie de zona de confort, en términos coloquiales, ¿no? Entonces, estos personajes deciden tomar una vía diferente, ser libres, ir en contra de una determinación impuesta por la rutina. Sin embargo, en el caso de Arístides, él se engaña porque no lee muy bien las intenciones de la patrona. Él cree que tal vez puede haber un juego de deseos entre ella y la patrona y por tanto puede darse un affaire, un final de película, de romance a primera vista, pero no, todo lo contrario, la patrona que aparece como el prójimo, y aquí viene mi tercera categoría, se burla de él, lo utiliza como un utensilio, ¿no? Como un medio para alcanzar un fin. El fin es que él guarde las mesas, las 30 mesas pesadas que estaban afuera y de alguna manera pueda cerrar su local. En ese sentido, hay un conflicto entre el prójimo
y el individuo. Y eso es algo muy constante en los cuentos de Ribeiro. Los personajes, de alguna manera, tienden a confrontarse con un prójimo que puede ser, en este caso, la sociedad, puede ser, en este caso, un personaje particular como la patrona, o puede ser, por ejemplo, en explicaciones de un cabo de servicio, como el cabo, o por ejemplo, en el profesor suplente, como esos profesores o el portero que lo interpelan al protagonista, Matías Palomino, y él de alguna manera niega ser un profesor de historia porque tiene miedo a ser libre y elegir una posibilidad diferente. En este caso, en Arquímedes se da esa situación, en Arístides, mejor dicho. Arístides opta por vivir en mala fe, opta por tomar tomas de conciencia falsa, y al final al final hay frustración, hay humillación, y el otro, el prójimo, los otros terminan siendo como el infierno, ¿no? Sartre decía eso, el infierno son los otros, en una obra de teatro, a puerta cerrada, donde García, el protagonista, suelta eso frente a los demás que lo increpan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que este protagonista experimenta la angustia en el momento en el cual la puerta se le cierra. La patrona le cierra la puerta, le dice, bueno, esto es solo una fantasía, es una ilusión, y la realidad es que Arístides es una persona pobre, una persona de alguna manera condenada a un destino, y ella no. Ella en cambio es una persona que tiene dinero y puede elegir qué hacer con esto, con su cuerpo, y por tanto le cierra la puerta a Arístides. Él experimenta angustia y rompe un jarrón en 1000 pedazos, como menciona el autor, que representan su ilusión, ¿no? Partida en 1000 pedazos también. Esto es una idea que representa cómo estos personajes, en este caso Arístides, muestran conductas, angustia, mala fe, y estas conductas se dan a partir de estos modos de ser: facticidad, libertad, su relación con el prójimo, y como resultado tenemos un personaje complejo, ambiguo. A diferencia de Loaiza, los personajes de Loaiza, por ejemplo, que estuvimos hablando ayer, o estuvimos escuchando, mejor dicho, Juan, Fernando, ¿no? Felipe, ¿no? Que son personajes planos, sin contradicciones. En cambio, en Ribeiro hay como una psicología de las contradicciones del individuo. Él menciona sobre todo eso en una entrevista a Luchtin, ¿no? Que él no estaba tan interesado en los hechos, sino como había una presión de los hechos en el protagonista. Había una, de alguna manera, perspectiva psicológica, ¿no? Y eso lo llevó a muchos críticos de los 60 y 70 a decir que él no tenía una posición clara, una posición realista a favor de los marginales, ¿no? Que se iba por una por una línea diferente, por la tangente. Sin embargo, la diferencia es de alguna manera el aporte en el caso de Ribeiro. Pasando a otro punto, a otro cuento, tenemos el cuento que acabamos de explicar, es el cuento de la piel de un indio no cuesta caro, por ejemplo. Este cuento ha sido leído en muchas claves, por ejemplo, desde el racismo, desde la herencia colonial, desde la desigualdad. Sin embargo, yo también lo voy a leer desde esta lectura de Sartre, desde la facticidad, desde la libertad y desde el prójimo, ¿no? Partiendo desde el punto en el cual nuestro personaje, que es un arquitecto que está casado con Dora, una chica adinerada, y que es frívola, tiene de protagonista un chico, Pancho, que lo ayuda y que va a ser una especie de apoyo a su taller. Sin embargo, Pancho se va en este cuento, la piel de un niño no cuesta caro. Pancho va con 2 hijos del dueño de este lugar a jugar por los montes y se electrocutan, ¿no? En un descampado. Queda responsabilidad del dueño. Por tanto, Pancho muere y el protagonista va a recoger el cuerpo y se da cuenta que es una negligencia del dueño de este camping
en Canta, en la ciudad de Canta, y decide llevar el cuerpo a los padres cusqueños y denunciar el caso, ¿no? Para que se haga justicia. Él es progresista, juega a ser progresista, piensa que es representa una persona con ética, quiere llevar este asunto y está libre de toda culpa, quiere hacer uso de su libertad absoluta. Sin embargo, llega el momento en el cual, y eso es el desenlace, el dueño de este lugar le dice, bueno, es imposible que hagas algo porque los documentos de defunción, la denuncia, todo fue fraguado y por tanto no hay testigos y tu denuncia va a caer en balde, por tanto deberías pensar de que darle 5.000 soles a la familia del niño y olvidarte de eso y empezar a un proyecto como arquitecto de grandes amigos que tiene alrededor. Entonces, hay una angustia, él vacila en tomar una decisión a favor de el niño y de alguna manera muestra que la angustia viene acompañado, o la libertad viene acompañada de la angustia, y por tanto todo tiene una toma de conciencia de que sería muy difícil ejercer su libertad y declina. Decide seguir siendo lo que es, un aspirante a arquitecto de grandes empresas, decide vivir en mala fe, decide huir de su libertad, y en ese sentido es otro ejemplo, ¿no? De cómo los protagonistas de Ribeiro están condenados a seguir lo que los otros esperan de ellos, condenados a un patrón de conducta en la cual la libertad puede aparecer como tomas de conciencia falsas, pero al final ellos van a huir de esa angustia y van a vivir en mala fe constante, ¿no? En este caso, en este cuento, la piel de un indio no cuesta caro, no hay humillación, no hay vergüenza, pero hay una relación con el prójimo. Y el prójimo no solo encarna a este dueño de las fincas, sino también a su pareja, que en cada momento, en vez de apoyar al protagonista, bueno, dice, ya olvídalo, ¿no? Superémoslo, como diciendo, la muerte de este niño es como la muerte de un animalito, de una mascota, ¿no? Son las contradicciones que muestran los personajes de Ribeiro, que de alguna manera son prototipos de nosotros mismos como peruanos, ¿no? Exacto. Eso es Totalmente, lo totalmente de curioso, ¿no? acuerdo. Esa idea, esa tesis que te acaba de salir ahorita, es el prototipo de los peruanos. Yo cada vez que leo y relevo a Ribeiro, siempre siento eso, o sea, sus personajes son muy peruanos, ¿no? O sea, es como que de alguna manera es el sociólogo de nuestra narrativa, porque a través de ese conocimiento que tiene, tanto de hombres como de mujeres, por ejemplo, a mí algo que me fascina en Ribeiro es la capacidad que tiene para manejar a los personajes femeninos, ¿no? Que no se da en otros narradores. Ribeiro como que conoce, se ha puesto en la piel de estas mujeres a las que él va a trabajar a lo largo de todos los cuentos, porque son muchísimos. Yo tengo aquí esta edición, que no es la edición más práctica, esta es la de Seis Barral, no es la edición más práctica porque me refiero a que es muy voluminosa y para trabajar como trabajamos nosotros en literatura como que se nos complica un poco. Pero yo creo que has dado ahí en un punto clave. Ribeiro maneja muy bien toda esta tipología de peruanos que somos y que hemos sido a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que se vale, ¿no? De esos personajes un poco para recrear, y lo hace muy bien, ¿no? Todos los espacios por los que uno recorre a lo largo de sus cuentos, tanto aquellos que están ambientados en Perú como aquellos en varios lugares del Perú, o sea, no solamente es Lima, no solamente es el acantilado, como lo hemos a veces encasillado a Ribeiro, sino que tiene muchos espacios geográficos peruanos, pero al mismo tiempo también tiene el espacio europeo, ¿no? Y el espacio europeo también visto desde esa perspectiva del migrante, del exiliado, del hombre que realiza las tareas, ¿no? Más simples, más sencillas, porque no maneja el idioma, porque es un extranjero, ¿no? Y te vas alimentando, ¿no? De toda esta magia que tiene Ribeiro, ¿no? Creo que ese es un punto clave ahí para tomar en cuenta, querido Richard. A ver, algo pasó allí, ya está. A ver, ahora sí, Sí, ya está. en realidad sí, los cuentos europeos muestran también una posibilidad de lectura, ¿no? En esos términos.
Incluso Silvio en el Rosedal, ¿no? Silvio en el Rosedal, que es una belleza de cuento, de texto, de verdad. Lindo texto. Ujú. En ese sentido, aunque hay una diferencia, algunos personajes de Ribeiro no están condenados al fracaso. Exacto, pero no llegan a ser exitosos en ninguna de las empresas que emprenden, ¿no? Esa es la estrategia, es esa, la tentación del fracaso, ¿no? Y Ribeiro lo explica en muchas entrevistas que le hacen cuando todavía él está vivo y él dice, es que de alguna manera el personaje va por ese camino, o sea, no es que él los ha creado así, son seres que a pesar de los intentos, es como los griegos con el concepto del destino, ¿no? Para los griegos el destino se tiene que cumplir sí o sí, es decir, Edipo, por más que es criado en otra ciudad por otras personas, igual termina matando al padre, casándose con la madre y teniendo hijos incestuosos con ella. Es decir, no puede escapar a su destino. Creo que esa misma estrategia, desde otra perspectiva y desde otra mirada, la emplea Ribeiro para sus personajes, ¿no? Sus personajes son seres humanos reales, de carne y hueso, que emprenden una tarea, una misión, que tienen sueños, que tienen esperanzas, pero que la vida que les ha tocado vivir, ¿no? Les impide llegar a cumplir esas tareas, esos sueños, esas metas, ¿no? Y Claro, creo que ahí entra Sartre perfectamente, ¿no? O sea, tu existencialismo creo que va muy bien ahí para todos estos personajes, porque realmente el existencialismo es la única mirada filosófica que le podríamos dar a estos seres que existen y coexisten en todos los textos de Ribeiro, ¿no? sí, en ese sentido, Sartre menciona de que el hombre es una pasión inútil, por ejemplo, ¿no? Me encanta ese concepto, una Ujú. pasión inútil, totalmente Y identificados. que, sí, porque en realidad la única pasión útil fue Cristo, ¿no? Que de alguna manera pudo cambiar simbólicamente ciertos planos, ¿no? Mientras tanto, el hombre no. Y de alguna manera, pero a su vez, Sartre menciona que estamos condenados a la libertad. Sin Tenemos libre embargo, albedrío, pues, claro. mm, Pero al tener libre albedrío tenemos libertad, ¿no? O sea, podemos decidir o voy por A o voy por B. Ese es el libre albedrío, o sea, no hay nada que te limite, ¿no? El problema es qué pasa para llegar a esas circunstancias. ¿No? Ahí el dilema. sí, el proceso es lo que a mí me interesó en esta investigación. Del final se puede decir mucho, ¿no? Que los finales son trágicos, como lo dice la profesora Paloma Torres, ¿no? Pero el desenlace, de alguna manera, da dos posibilidades de lectura. Se decía que los personajes de Ribeiro optaban más por el desencanto que por la angustia, ¿no? Eso lo decía Higgins en su libro Cambios Sociales Constantes Humanas. Sin embargo, en estos dos libros de cuentos, en estos cuentos pequeños burgueses, puede darse que la angustia predomina sobre el desencanto. Hay una angustia, por ejemplo, en Arístides, hay una angustia en este protagonista de Matías Palomino, del profesor suplente, que es un cuento que de alguna manera también recrea algo muy particular. ¿Por qué? Paso a explicarlo. Ustedes recordarán que él es un cobrador de impuestos y de pronto llega su amigo, el doctor Valencia, y le dice, bueno, a partir de ahora vas a ser historiador. Y él entonces se imagina que de la noche a la mañana uno puede ser un profesor de historia, de colegio, fiscal, y puede de alguna manera preparar su lección sobre historia universal, francesa, y de repente se amanece, toma café, y al día siguiente ya tiene otra actitud. Se asume un rol de mala fe, una representación como profesor de historia, trata de negar su pasado, su facticidad, como un corte, y decide, elige, al menos el lector intuye eso, que elige el camino, la posibilidad auténtica, ¿no? Cambiar de destino. Sin embargo, a postrimerías del colegio, vacila, llega muy temprano, se mira en la vitrina, hay contradicciones, olvida cosas, recuerda momentos ingratos donde fue desaprobado por su cuidado en el bachillerato, llega la hora, las campanadas lo despiertan, vuelve, ve ensotonados profesores, curas ahí, el portero que lo miran, lo identifican como profesor,
y él no puede soportar, ahí experimenta una angustia, no puede llevar a cabo su proyecto, huye de su posibilidad y de alguna manera opta por la mala fe. La mala fe es cuando aparece el portero y le pregunta, ¿usted es el profesor Palomino, profesor de historia? Y él dice, no, yo solo soy un cobrador de impuestos, todo molesto, ¿no? Como tratando de decir, ¿sabe? Soy lo que he sido, soy mi pasado, mi facticidad, y a partir de eso me niego a otra posibilidad. Lo trágico resulta cuando llega y su mujer, orgullosa, lo recibe con un abrazo, pero él, al recibir el abrazo, llora, siente angustia otra vez, porque sabe que está condenado a esa vida simple de cobrador de impuestos y que el pasado lo presiona de tal forma que le niega todo margen de acción. Por tanto, vemos que el prójimo resulta ser un enemigo para él. Los porteros, los padres, directores del colegio, y él decide de alguna manera, a través de este cuento, Ribeiro nos muestra la complejidad, ¿no? Las contradicciones, ¿no? De esas personas, personajes, individuos que creen que pueden abrazar una posibilidad, hacer un salto, y de pronto se dan cuenta de que no tienen la capacidad o no tienen el valor que sería lo más adecuado para poder emprender el paso, cruzar el umbral y retroceden y se encuentran con la realidad de todos los días, ¿no? Y por tanto vemos que entonces ellos están condenados, como mencionaste, a un destino fatal, ¿no? Trágico, ¿no? A la fatalidad de lo cotidiano. Ahora bien, Exacto, yo esa idea pensando en es eso, ¿no? simpática, la fatalidad de lo cotidiano, ¿no? O sea, porque estos personajes no pueden, digamos, tienen que seguir el camino que se han planteado, ¿no? En esta del profesor suplente, por ejemplo, ahí el ejemplo es genial, ¿no? Este hombre no puede desempeñar otro papel y está condenado a seguir siendo ese cobrador de impuestos que ya no se siente a gusto de ser, ¿no? Entonces ahí viene la contradicción y ahí entra este tema filosófico, ¿no? De cómo, cuán complejos somos los seres humanos, que no estamos contentos nunca, ¿no? Y cuando pensamos que hemos alcanzado la felicidad, en ese mismo instante ya no estamos disfrutando la felicidad porque ya tenemos otra meta en ese preciso instante y ya esa felicidad que alcanzamos se vuelve como que ya algo cotidiano nuevamente, ¿no? Entonces, allí radica ese eje que maneja muy bien Ribeiro, por eso la genialidad, ¿no? De este narrador, de este prosista, de este cuentista capaz de crear a estos personajes, porque como bien señalabas, a diferencia de Loaiza, estos personajes sí cobran vida, estos personajes sí son de carne y hueso, o sea, no son un esbozo como lo hace Loaiza, sino que aquí sí estos personajes sienten, piensan, y además el manejo, la técnica narrativa que emplea Ribeiro, el manejo de los narradores, hace que nos sintamos en la piel de este profesor suplente y que digamos, pues sí, ¿no? Quizá yo pude haber sido, no sé, pues arquitecto, pintor, abogado, pero me tengo que conformar con ser esto, ¿no? Secretaria, cobrador de impuestos, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no podemos escapar a ese destino? Porque no siempre en la vida real, digamos, no siempre podemos, ¿no? Dar esa vuelta de tuerca que de repente en la ficción sí se puede, pero Ribeiro lo que trata de hacer es acercarnos a la realidad, o sea, decirnos, o sea, tienes todo esto, pero la realidad es esa pared a la que tienes que aprender, ¿no? A sobrepasar, a evadir o a conformarte con ella, ¿no? Y finalmente los personajes parecieran que llegan a eso, ¿no? O sea, este profesor suplente llega a conformarse con esa tarea de que tendrá que ser siempre el cobrador de impuestos, más no el profesor de historia que quiere ser, ¿no? O que intenta ser en un momento de su vida, ¿no? Entonces, hay ahí lo interesante para analizar, ¿no, Richard? Claro, y es muy curioso porque en el Ser y la Nada, cuando desarrolla la temporalidad Sartre, él explica esta dinámica. Esta dinámica lo explica a partir de un circuito de ixeidad del individuo, ixeidad en el sentido de en sí mismo, no de sí mismo. Él explica que no se, el ser humano, en tanto temporalidad, forma parte de un pasado, un presente y un futuro como proyección. Sin embargo, ambas dimensiones están separadas por una nada.
Y esa nada, de alguna manera, va a impedir que yo alcance el proyecto ideal eh, puesto desde un inicio. Porque cuando supuestamente yo llegue a ser el arquitecto que quise ser, no se va a identificar esa realidad con lo ideal que uno había pensado, planeado. Entonces, esa nada de alguna manera nos dice que el individuo tiene algo de negatividad y esa negatividad es parte de nosotros, no en tanto no ser y ser. Es bien curioso porque nosotros vemos eso sobre todo en las personas adultas, ¿no? Porque los niños en general escapan del tiempo. Los niños viven en otra dimensión, una ilusión. Por ejemplo, en los cuentos, por las azoteas, él es el rey de las azoteas. Exacto. Entonces, eso es bien curioso, Ribeiro. Claro, llega el momento en el cual él descubre, en este caso el muchachito, que es el alter ego de Ribeiro, o casi el alter ego de Ribeiro, él descubre deambulando por las azoteas a este tuberculoso con aspecto de náufrago que vive el hombre eh, de esta especie de camilla que odia el sol porque lo para quemando y que de alguna manera habla en forma así profética, con parábolas, con misterio, y él, al encontrarse con el niño, sigue el juego del niño, y el niño impone condiciones, y el hombre por un momento dice, bueno, yo seré el rey de los gatos. Entonces se da una especie de mundo de arriba. En el mundo de arriba, de ilusión, no existe el tiempo, no existe un pasado, no existe un futuro. El personaje vive con intensidad, con plenitud su presente, con tanto rey de azoteas, el niño. Sin embargo, hay algo muy curioso, ¿no? Eso se rompe cuando el niño descubre, ya al final del cuento, al acercarse a la vitriola, que su amigo había muerto y que la lluvia había llegado muy tarde. Entonces ahí ella se convierte, empieza a ser adulto y Se pierde la termina. inocencia, la pérdida de la inocencia, la pérdida de la ficción, porque los niños son capaces de ficcionar extraordinariamente, ¿no? Mientras que los adultos hemos perdido esa capacidad de imaginar, de ficcionar, ¿no? Esa imagen es linda. Claro, en ese sentido, creo que Sartre lo menciona también, cuando habla el hombre del individuo, está hablando de nosotros en tanto personas adultas. Cuando ya vemos hacia el pasado, nos situamos en un presente y aspiramos hacia nuestras posibilidades de diversa índole, ¿no? Y empezamos a asumir representaciones que son formas de mala fe, es decir, por ejemplo, yo soy profesor, yo soy mozo de café, o, por ejemplo, yo puedo ser un chofer, asumimos el rol y de alguna manera ya dejamos que este rol sea como nuestra identidad, nuestra tarjeta de identidad, y dejamos de ser lo que somos, ¿no? Libertad, en este caso, ¿no? Y eso es lo que ocurre a veces con Ribeiro, o casi siempre, ¿no? Los protagonistas, de algún modo, buscan encontrar algo fuera. Y ahí vamos con el personaje de la insignia, el cuento simbólico de Ribeiro, que inaugura cuentos de circunstancias, ¿no? En la insignia, por ejemplo, este protagonista encuentra este objeto y de alguna manera lo guarda y lo envía a la lavandería el saco se lo devuelve con el objeto en una bolsita y él cree que ya por cábala tiene un significado ese acontecimiento menor. Por eso comienza a toparse con personas, él ya se pone la insignia y comienza a ser reconocido como alguien. Deja de ser un anónimo, es decir, una persona anodina, y comienza a ser alguien, a representar un miembro de un grupo, ¿no? Y se siente se siente bien ahí, y opta por seguir en esa mala fe, en creerse esa mentira, hace cosas locas como las que le demanda su superior, ¿no? Tirar plátanos afuera de una vivienda, buscar números telefónicos que empiezan con tal signo, como el 5, por ejemplo, o alimentar papagayos, y al final de la historia asciende, como en todo grupo social, si tú eres eficiente y sigues las órdenes, sigues el rol de tu representación, asciende y se convierte en el jefe y de repente él ni se explica en qué consiste este grupo,
en qué consiste su función, por qué seguir continuando con esta charla, con los discursos, e incluso qué significan esas tres líneas que pone el pizarrón y que de alguna manera satisface a todo su público, ¿no? En ese sentido, el protagonista adopta una conducta de mala fe permanente y está contento ahí, porque para Sartre y para este personaje, asumir una conducta de mala fe, mentirse a sí mismo, es un estadio de sosiego, ¿no? Porque la angustia carcome, la angustia que acompaña a la libertad te pone en jaque para hacer, decir en términos característicos, ¿no? Porque te dice, o optas por un proyecto auténtico que te pueda llenar, realizar, o sigues en lo mismo. Lo curioso es que los personajes de Ribeiro siguen en lo mismo. Claro, eso es lo curioso. Y y el fracaso o la frustración o la cotidianidad en sí representan una vía, una vía existencial para tomar conciencia de eso, ¿no? Claro, es una toma de conciencia estéril porque no se llega a ninguna parte, pero de alguna manera experimentan ese fracaso y ya en sí es una vivencia, ¿no? Se los puede mostrar como una persona ya escéptica, desengañada, sin embargo, viviendo en lo mismo. Es muy curioso porque esa tentación al fracaso, Ribeiro parece de alguna manera, se la trasladó a sus personajes a fin de poder tener la libertad de continuar escribiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y está en toda su obra, ¿no? No solamente en la obra cuentística, por ejemplo, en el teatro de Ribeiro, si hablamos, por ejemplo, de esas obras cortas que él publica con el INC entonces, ¿no? Lo que vendría a ser hoy el Ministerio de Cultura, y hay un librito muy lindo de que recoge esas piezas cortas de teatro, y todas las piezas cortas tienen también como estrategia la tentación del fracaso, por ejemplo, el último cliente o Confusión en la prefectura, ¿no? O sea, son obras en las cuales los personajes siguen siendo esto, ¿no? O sea, siguen fracasando. O sea, en el último cliente, por ejemplo, Adelinda, que es el personaje principal, ¿no? Pareciera que es una solterona limeña, ella tiene una casa de modas, alquila trajes de novias y chaqués para los caballeros, y pareciera que de pronto ha encontrado el amor, ¿no? No, y lo que ha encontrado en realidad es a un ladrón que ha venido a robarle el dinero que tiene ella en la caja, ¿no? Pero la sensación que te da Ribeiro es que, guau, aquí pasó algo, ¿no? O sea, aquí hay magia, aquí se enamoró este hombre, de pronto es un amor a primera vista, y luego, ¿no? Hay una escena en la que vemos, pues, que no, que las intenciones de este hombre, ¿no? Es haber inventado una historia, un cuento de que se va a un matrimonio, pero finalmente lo que quiere es robarle, y es lo que hace, le roba el dinero, y ahí termina, ¿no? La obra. Es una obra que en realidad también es un adelantado en su tiempo, Ribeiro, porque estas obras cortas que él escribe es lo que hoy conocemos como microteatro, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que hace poco, el año pasado, se puso en escena El último cliente y Confusión en la prefectura, en el Teatro de Lucía, ¿no? Y trabajó Javier Valdés en ambas obras, y Césica Bernasconi, si mal no recuerdo, y la verdad es que uno dice, pero wow, qué bien, qué vigentes son estos textos, ¿no? Pero son eso, personajes que nunca llegan a concretar el proyecto, la tarea, el sueño, ¿no? La esperanza. Son seres que yo siento que son devorados por la cotidianeidad. Es decir, la vida cotidiana, el día a día, nos devora como seres humanos, ¿no? Y estos personajes son esa metáfora y esa concreción al mismo tiempo de nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, como peruanos, ¿no? Y es más, yo me imagino el público que no es peruano que lea Ribeiro, porque en España, por ejemplo, se venden mucho los libros de Ribeiro, y así en muchas partes de Latinoamérica ¿por qué se enganchan con un escritor como Ribeiro? Porque retrata eso, ¿no? Al ser humano en esa cotidianeidad de la que no podemos escapar. Pareciera que los seres humanos no hemos encontrado todavía esa capacidad de gozar de la libertad, ¿no? Gracias al libre albedrío que tenemos, pero no gozamos de esa libertad, ¿no? Cuando nos vamos a jubilar, por ejemplo, no sé, pues ya pues surge algún problema, estamos enfermos y nos morimos. Adiós vida, ya no hay tentación del fracaso hecha realidad en muchos casos, ¿no?
Porque uno dice, ay, no, el día que me jubile ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y uno tiene 1000 proyectos, pero no, luego llega que estás enfermo y que tienes una enfermedad que no te permite concretar esos sueños o esos planes, esos proyectos, ¿no? Y ahí vemos que la vida realmente es parte de esa estrategia que Ribeiro utiliza también, ¿no? Que es la tentación del fracaso, que no es la única también, ¿no? Por supuesto, incluso esa lectura, esa reflexión que acabas de mencionar, se da en surf o en la casa en la playa, ¿no? Bien. En surf, por ejemplo, el protagonista cree que ha alcanzado la hora perfecta y en realidad la ola lo está llevando al más allá, ¿no? Lo está ahogando, pero él vive en un estadio de conciencia y es bien curioso, ¿no? Porque mayormente los protagonistas de Ribeiro, algunos, también optan por una vida absurda, ¿no? Y esa vida absurda es importante, ¿no? Allí hay una impronta, por ejemplo, del existencialismo de Camus, Exacto. eh, de Sísifo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el sentido de que ellos, muchos protagonistas, al igual que los protagonistas de Ribeiro, llegan a la conclusión de que la vida no tiene un sentido y que es en balde construir un sentido. No hay un optimismo, ¿no? Prima el pesimismo. Sin embargo, de manera ocurrente se da una acción, sea en la ilusión, en la fantasía, en la imaginación, como en el caso de El Marqués y los Gavilanes, ¿no? O en el caso de Surf, donde el protagonista cree haber alcanzado su plenitud. Sin embargo, es solo una ilusión. Y eso es muy curioso porque emparenta a Ribeiro con Onetti también, Juan Carlos Onetti, donde También, su sí, con protagonista Juan también. Carlos Onetti, sí, es genial ahí, sí, muy bien esa relación entre Onetti y Ribeiro, yo creo que sí. Onetti también es así, oscuro, no, quizás está un poco más oscuro que Ribeiro, diría yo. ¿No? En La vida breve, por ejemplo, desde la primera línea ya entraste a un universo que te lleva hacia un pozo profundo, ¿no? Y ahí está otra vez lo sartreano, ¿no? De cómo hacer para gozar de esa libertad que tenemos, pero al mismo tiempo no tenemos. ¿Vale la pena vivir o no vale la pena vivir? Es finalmente lo que se van a cuestionar estos personajes, ¿no? Es cierto, en realidad uno puede ver esta especie de dinámica en una época en la cual los grandes discursos, estamos hablando después de la posguerra, los grandes discursos han fracasado y pareciera que el hombre ya no tiene fe en la idea de una revolución, en la idea de un cambio sustancial en la humanidad, en la confianza en la razón, ¿no? La razón instrumental nos llevó al nazismo, pensaba casi la mitad de Europa. Entonces, Ribeiro, como muchos escritores de la generación de 50 y también en Latinoamérica, ya estaban pensando en esas claves. En general, había una actitud escéptica, ¿no? Que es lo que se endilga a Ribeiro por parte de la mayoría de críticos, ¿no? Su visión escéptica frente a una realidad que lo desborda. Entonces, sin embargo, hay una ética en Ribeiro. Hay una ética porque sus personajes, de alguna manera, no todos intentan hacer actos significativos, cambiar de realidad, ¿no? La diferencia entre explicaciones de un cabo de servicio, por ejemplo, donde nuestro protagonista todo lo imagina, todos sus proyectos, sus empresas, sus ganancias, mientras que en la aventura nocturna al menos Aristides hace algo significativo para ganarse el papel de objeto de deseo de la patrona, ¿no? O en todo caso, en la piel de un indio no cuesta caro, ¿no? El protagonista también quiere hacer algo, pero se ve desbordado y opta por el camino de la mala fe, ¿no? Deja de luchar. A eso en Ribeiro hay personajes que por sí ya están vencidos y el cuento Exacto. es una crónica de esa derrota continua o de esa lucha en la imaginación, en la ilusión y personajes en los cuales hay actos significativos, pero que como el final ya está concebido, de alguna manera el interés está en qué momento cae, ¿no? El lector está a la expectativa, en el suspenso, ¿no? ¿En qué momento va a caer? Es todo lo que Ribeiro nos puede presentar y también nos los presenta él mismo como personaje cuando escribe sus prosas patrias o su diario, ¿no? Ujú. Todas sus vacilaciones, sus contradicciones,
su afán de mantener, de alguna manera, mantener su proyecto de ser escritor a pesar de la quiebra económica de su familia, a pesar de una enfermedad en ciernes, a pesar del hambre, de la pobreza, de trabajos, de alguna manera, para hombres con otro tipo, biotipo de, otro tipo de cuerpo, y todo eso implica que es como una especie de proyecto que el escritor Julio Ramón Ribeiro ha puesto en práctica y que de alguna manera él sí pudo, al menos desde la perspectiva de los lectores, sí pudo Así es, él sí lo cumplir su logró. proyecto, ¿no? Exacto, él Sí. cumple su proyecto, se salva de sus personajes y cumple su proyecto y es una pena que él ya no viviera para gozar todo el éxito que tiene después, póstumamente, pero yo creo que en vida pudo disfrutar del cariño de los lectores, de las publicaciones, de las ediciones, además él mismo, ¿no?, establece los criterios para cada una de las ediciones. Ya las ediciones póstumas ya toman otros criterios que son los criterios de los editores, hay que tomar en cuenta eso, ¿no?, que no es el criterio de Ribeiro, sino es el criterio de sus editores, ¿no?, que van a ser dos los fundamentales, pero en realidad él tiene una idea muy clara de lo que él quiere, ¿no? Y eso es significativo. Él sí logra el objetivo, logra convertirse en el buen cuentista que es, en el reconocimiento tanto a nivel nacional, hispanoamericano e iberoamericano, porque en España también se le considera muchísimo. Es más, esta es una edición de Biblioteca Breve de Seis Barral, ¿no?, que es prueba de ese éxito que ha tenido y que ha alcanzado Ribeiro ya póstumamente, ¿no? Pero creo que es importante eso. Él logra salvarse de sus personajes, pero al mismo tiempo también tiene una gran insatisfacción y es el no haber logrado ser un gran novelista, porque él quería acercarse más a la novela y ya no logra ese camino. Entonces también está cumpliendo el proyecto de sus personajes, que es la tentación del fracaso, pero tiene un gran éxito en el cuento. No, eso es lo curioso, es simpático eso. Claro, Nos aunque uno acerca podría leer, al Ribeiro hombre, al Ribeiro escritor, ¿no?, y al Ribeiro creador de todos estos mundos posibles, como son los mundos en los que están ambientados los cuentos, ¿no? ¿Tú qué dices, Richard? ¿Concuerdas o no? claro, estoy totalmente de acuerdo, aunque uno podría interpelar la última idea, ¿no? Y leer La tentación del fracaso como una novela Exacto, epistolar. una gran novela, exactamente, ¿no? Sí, De a mí alguna también manera me gusta esa idea. salvamos el último obstáculo, ¿no? El último escollo. Exacto. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, yo pienso que no solo se podría hacer una lectura de Ribeiro desde la fenomenología de Sartre, sino desde otras posturas filosóficas, ¿no? En Mm. el sentido de que literatura y filosofía de alguna manera Siempre van coinciden. de la mano. Ujú. Y, por ejemplo, yo he leído hace unos días, estaba revisando una lectura que hacían de Arguedas a partir de Levinas, de la alteridad del otro, y me pareció de alguna manera algo diferente, ¿no? Porque nosotros comprendemos de que no hay una sola lectura, ¿no? Así Hay es, una son múltiples, multiplicidad. así es. Y mientras que Y, esas lecturas aporten a los estudios, como es el caso de esta tesis que tú sustentarás pronto, espero, para que no pase la tentación del fracaso contigo, que nos demuestre que vas a sustentar pronto. No vaya a ser que esos espíritus de estos personajes nos invadan en la realidad. Yo creo que no, pero tú demostrarás que precisamente la filosofía es también un ámbito, ¿no?, en el cual uno puede, ¿no?, dialogar con la literatura y salir exitoso, ¿no? Porque creo que esos estudios van a aportar a lo que ya tenemos de Ribeiro. O sea, tenemos de Ribeiro tesis, artículos científicos en todas partes. Entonces, es un escritor súper leído, súper estudiado. Y el tema ahí es, o sea, qué bien, o sea, yo te felicito porque has encontrado un aspecto que no se había dado como énfasis, ¿no? Sí es parte de, ¿no?, así como las reflexiones psicológicas de los personajes y todo, pero no había un estudio concreto de la filosofía sartreana en los personajes de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces ahí tienes un gran acierto. Así que esperemos que pronto sustentes esa tesis. claro, sí, pero a veces es como, y acá vienen los agradecimientos, ¿no? Este proyecto me demoró muchos años porque
mientras uno lee a Ribeiro, uno dice, parece que todo se ha dicho, ¿no? Y uno siente pesimismo, ¿no? Uno ya dice, bueno, los autores están agotados, las lecturas son agotadas, y ya aparecen los papas de cada autor ahí diciendo eso, y te miran así con una especie de supremacía o autoridad, y tú de alguna manera piensas que hay que hacer una historia de los sentidos, es decir, una historia de las interpretaciones de Ribeiro. Y a partir de eso uno maneja los horizontes de expectativas, ¿no? Los horizontes de expectativas en el sentido de que son las ideas de determinada época, ¿no? Así es. El espíritu del tiempo, die Zeitgeist en alemán, que reinaba en cada época. Y en Ribeiro, en 1960, él también menciona en el diario de que estaba leyendo a Sartre y era, no sé, interesante ver de que si uno lee a un autor tan difícil, uno tiene que tener al menos una impronta, una influencia, ¿no? Y eso me motivó, junto a un profesor, Bernardo Aur, mi maestro en filosofía, a leer El ser y la nada. Entonces, como uno ve el libro es gordo, es muy gordo y te da mucho miedo, esos libros que de alguna manera, elefantes, que te hacen correr a la primera, no solo porque son difíciles, sino porque piensas que nunca los vas a terminar. Entonces, en ese grupo de lecturas, mientras mis compañeros de filosofía aspiraban a leer la conciencia o a leer las relaciones de temporalidad, yo aspiraba solo a tratar de comprender al individuo a partir de esa infraestructura, ¿no? De facticidad, libertad y prójimo. Y lo vi en Ribeiro, de alguna manera que hizo clic, porque Ribeiro estaba de alguna manera también hablando en esos términos, cosa que no ocurre en otros narradores. Por ejemplo, Congress no pone énfasis mucho en los individuos, en lo psicológico, ¿no? Hay una literatura de acción en Congress, y también está lo marginal, lo social. Y del mismo modo, como mencionaba ayer el expositor en Loaiza, Loaiza también está más describiendo estereotipos, ¿no? Exacto. Y solamente Estereotipos. esboza personajes, no cobran corporeidad esos personajes, ¿no? En Ribeiro sí son personajes que pueden ser representados, ¿no? O sea, son personajes de carne y hueso, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Es otra manera de narrar también, ¿no? O sea, todas las posibilidades son bienvenidas, ¿no? Pero concretándonos a Ribeiro, claro, es un mago, ¿no? Es increíble todo lo que logra con los personajes tanto masculinos, femeninos, ¿no? Y estos personajes podrían un día tocarte la puerta, ¿no? Porque están conviviendo contigo, ¿no? Conviven a diario con todos nosotros. Somos nosotros mismos también, ¿no? Entonces, esa es la magia de la literatura de Ribeiro, ¿no? Y de la capacidad que tiene este autor de crear a estos personajes y de hacernos estos universos y estos mundos que un día nos chocamos con estos personajes y vemos y decimos, pues sí, ¿no? Estos son personajes totalmente ribeirianos, pero están en la realidad viviendo y conviviendo con nosotros en pleno siglo XXI, ¿no? Claro, en realidad es como lo que mencionas, la cotidianidad a la cual uno no puede escapar porque uno tiene que, es sociable, es un animal político, lo decía Aristóteles, ¿no? No podemos escapar a representar papeles en el gran teatro de nuestra sociedad. Sin embargo, sí podemos pensar que un factor importante es nuestro margen de acción, ¿no? Nuestro margen de acción que de alguna manera es bien limitada en los cuentos de Ribeiro y que es constante y se nota de que uno asume actitudes, ¿no? Por ejemplo, Ribeiro en los dichos de Luder asume una actitud frente a esos obstáculos, ¿no? A esos factores de adversidad, cosa que no ocurre con sus personajes, ¿no? Pero él sí, él asume como heterónimos, donde de alguna manera Así es. se ríe de esos factores de adversidad para poder continuar en la misma línea, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque muchos escritores de esa generación renunciaron a su proyecto. Por ejemplo, Luis Loaiza ya no escribió más narrativa, que yo No sepa, escribió ¿no? más, sí, no, no. Conrad Martín tampoco escribió, al final escribió Tampoco. libros, pero ya no eran como de la misma beta, de la misma calidad que los libros o los cuentos, Un niño junto al cielo, de no una, sino muchas muertes, ¿no? Y en esos casos, Ribeiro mantuvo una resolución, una convicción, un Hasta el proyecto final y de su vida. Él se mantiene escribiendo, ¿no? Él muere en su ley.
porque sigue con un proyecto de estar siempre construyendo, de estar siempre escribiendo, o sea, tiene una idea muy clara de lo que quiere y finalmente lo logra, ¿no? Sí, en ese sentido es, en realidad, para mí todo un honor formar parte de este grupo de lectores especializados en Ribeiro, ¿no? Definitivamente que Eh, sí. Ya eres un lector especializado en Ribeiro. Pronto te veremos ahí publicando más libros, más artículos, dando cursos sobre la filosofía sartriana en Ribeiro, así que a mí me gusta mucho esa idea y te felicito por ello, porque creo que todo ese trabajo que le has dedicado, como tú dices, te ha tomado años, porque una tesis no es un trabajo que uno salga de un día para otro, sino que toma años, toma tiempo y todavía vienen las correcciones, las revisiones y etcétera, 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 hasta la sustentación e incluso después de la sustentación para convertirlo en libro seguramente que vuelve a pasar otro juicio crítico. Entonces sí es un trabajo de larga data y que yo creo que has dado en un autor fundamental de nuestra literatura y que te va a permitir seguramente viajar por distintas partes del mundo llevando la palabra de Ribeiro. Vamos a abrir los micrófonos, ¿te parece? Voy a sí, revisar el sí, Facebook si es que hay alguna consulta, comentario, pregunta, ¿no? Voy a abrir los micrófonos para los que están en sala de Zoom, ¿no? Simplemente activen su micrófono y su cámara y pueden participar, ¿ok? Estamos ya listos para escucharlos. No sé si hay alguna pregunta aquí en Zoom y procedo a revisar el Facebook también si es que hay algún comentario, porque lamentablemente en Facebook, si no los puedo tener directamente aquí. A ver, hasta donde veo no hay ninguna pregunta. Hay personas viéndonos, pero nada más. Si alguien desea hacer alguna pregunta, comentario, consulta, aquí en sala de Zoom, por favor, simplemente encienda su audio para poder participar. Está listo para que simplemente enciendan el audio, desmutense y puedan participar. Hay que agradecer además la presencia de varias personas que nos acompañan en sala de Zoom. Está Ana Lucía Carabajo, que se conecta con nosotros desde Ecuador, está Ana María, está el señor Sánchez Carguancho, está Eldi Toro, que está en Lambayeque, Iván Rodríguez Echegaray, está Jerry, está Ludovicus Albertus Horna, Carol es compañero del grupo de Ventana Abierta, está María del Carmen Ulloa, María Esther Castillo Valdés, Pedro Arriola, qué bien tener a Pedro. Pedro es precisamente el que maneja el Club Ribeiro, claro. Rosario, Víctor Luis Gutiérrez, muchísimas gracias. Ahí está Pedro. Pedro, ¿deseas participar? Por favor, activa tu micrófono. Adelante, te Me ha escuchamos. pasado lo más ribeiriano que se puedan imaginar. No sé por qué yo tenía mapeado la conferencia a las 8. Y yo entro puntual y en eso no sé cómo miro, e incluso en el WhatsApp del club he puesto que es a las 8. Perdón. Qué mal, qué mal. Te Sí, pasaré el video para que lo pases sí, luego. por favor, esto. No sé qué pasó. La cosa es que yo lo tenía anotado como a las 8 y era a las 7. Me perdí una hora, lo siento mucho. No te preocupes Pero porque todo ha quedado grabado, así que te pasaremos el enlace del video porque luego yo hago una edición de esto y lo subo al canal de YouTube de Ventana Abierta, así que desde ahí te comparto el enlace para que lo vean genial, todos. Pero como genial. pueden ver, ha nacido un nuevo especialista en Ribeiro, que es el señor Richard Solano Moyeguara. Pues me parece maravilloso, me parece maravilloso. Logré un poquito escuchar cuando estaban ustedes en las postrimerías de esta conversa, que mencionaron el existencialismo sartreano en Ribeiro, ¿no? Eh, Esto es tanto así, pero también tiene una peculiaridad, ¿no? Justamente ayer estábamos en una conferencia con Ángel Esteban, desde España nos estábamos comunicando vía Zoom, y él también abordó esto, ¿no? Al respecto, sobre todo, de un parangón entre Ribeiro y Kafka, ¿no? Muy, muy interesante. Pero este existencialismo que tanto se da Ribeiro como en Kafka es más bien del orden espiritual, ¿no? Y toda vez que ambos plantean su vida y su razón de vivir y de ser en tanto son escritores. O sea, es un existencialismo por y para la literatura, ¿no? Ellos entienden así, entienden que prioriza en sus vidas la literatura por encima incluso de la familia, de un trabajo en oficina o de hacer vida social, ¿no? O de poder compartir con otras personas sus vidas, ¿no? Que a veces se les hace insoportable
porque sienten que se distraen de su magno ideal, que es el escribir, que esa es su razón existencial, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema, Richard, al respecto? Este sui generis existencialismo en Ribeiro. Bueno, Sartre menciona que solo hay realidad en la acción, ¿no? El existencialismo es una antropología filosófica, más allá de que ser una fenomenología del espíritu, visto en Hegel, ¿no? Que es un viaje del espíritu a través de las épocas de Occidente, ¿no? El espíritu en Grecia, el espíritu en Roma, el espíritu en la Edad Media, en la modernidad, ¿no? En este caso no es una cuestión de conciencia, es una cuestión de antropos, el hombre situado, arrojado al mundo en tanto temporalidad, facticidad, cuerpo pasado, en tanto proyecto, futuro, ideal, ¿no? Dentro de esa dinámica, uno puede ver que los personajes de Ribeiro, más que espíritus, son cuerpo, ¿no? Cuerpo y contradicciones, ¿no? Una literatura de las contradicciones para mí. De las contradicciones, una psicología de las contradicciones también. En ese se refleja muy bien porque muchos protagonistas de Ribeiro piensan que en la ilusión, en la ilusión se puede dar acción. Tenemos el caso de el protagonista de Explicaciones a un cabo de servicio, ¿no? O el Marqués y los Gavilanes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que Kafka tiene algo muy tétrico en el sentido de que ahí sí están condenados los Ahí protagonistas total. a no encontrar o a encontrar detrás de la puerta un vacío, o la oscuridad, o la noche total, ¿no? Y sobre todo las transformaciones y las complicaciones de un hombre que por sí encuentra al prójimo, en Kafka sobre todo, como su rival a muerte. Y hay una pasividad como el condenado que va camino a la guillotina, a ponerse a disposición al verdugo, ¿no? En Ribeiro al menos hay un margen de acción. Algunos de sus cuentos, sus personajes asumen acciones significativas para poder cambiar de proyecto. Sin embargo, no lo consiguen, ¿no? Y en ese aspecto es interesante. Yo también he revisado el libro de Esteban cuando hace el parangón entre Vargas Llosa y Ribeiro. En ese sentido, él menciona que Vargas Llosa sí es una persona que tiene como la acción radical, ¿no? El hombre que para cortando proyectos y asumiendo más proyectos, una continuidad de proyectos, ¿no? Mientras que Ribeiro lo presenta como pasivo, ¿no? Una persona que se deja llevar y que su única obsesión es la literatura, ¿no? En cambio, para ellos hay un compromiso político de transformar la realidad. Ribeiro, mientras tanto, no quiere transformar la No, realidad. no tiene esa intención, por lo menos no consciente. Claro. Aunque hay transformación y se habla de cuestiones sociales y políticas en muchos de los libros y los cuentos, ¿no? Y en toda la obra, en la obra de teatro también. O sea, yo creo que El último cliente es toda una revolución de lo que está pasando en ese momento, pero toma como pretexto este personaje de Adelinda, ¿no? Como solterona para ponerla además, ¿no? Una mujer solterona a los, creo que 40 años, porque es la época, o sea, una mujer a los 40 años era considerada soltera, o sea, no hay posibilidad, o sea, ya no hay forma, ¿no? Pero también está el discurso político en Ribeiro no es consciente, está por el lado de sus personajes y pasa desapercibido en muchos de los lectores, porque, por ejemplo, hay mucho discurso político en muchos de los personajes, pero no Es es que un énfasis, ¿no? lo que pasa es que Ribeiro no hace moralina. Así es, no, Eh, eh, no pretende eso, no no es pretende su nada, objetivo, no no es es su su objetivo. objetivo, no es su No, objetivo. Ribeiro tiene la gran virtud que cuando escribe, él logra sustraerse de su obra y el lector es el que percibe la Exacto. creación y vive la historia. Y Ribeiro no pretende, pues, alguna enseñanza No, para nada. Y ahí para has nada. dado en un punto clave. Ribeiro es ese tipo de escritor, que son pocos, que le dejan mucho trabajo al lector. Es decir, Exacto. es el lector
el que tiene que reconstruir otra vez. Tú dices, ¿cómo? ¿No? Por ejemplo, en una medalla para Virginia, tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea, y retrocedes otra vez, ¿no? Y recién tú como lector te das cuenta de qué es lo que realmente está pasando en una medalla para Virginia, por ejemplo, ¿no? Claro. Que también es una crítica social, es una crítica política, ¿no? Pero ese trabajo es nuestro, es un trabajo de los lectores, no es un objetivo del autor, ¿no? Exacto. Y justamente, Richard, ahí te quiero plantear otra pregunta. Es porque los escritores pueden tener entre tantos caminos dos principalmente, ¿no? Que como Alejo Carpentier, por ejemplo, se vayan por lo barroco, hasta a veces llegando a lo churrigueresco, y optar por la concisión bien lograda, por la economía del lenguaje, en lo que se llama pues una prosa clásica cartesiana, ¿no? Es justamente por eso, ¿no crees, Richard, que Ribeiro se sustrae de toda ideología expresa como lo hace Vargas Llosa, por ejemplo? Claro, hay una especie de influencia de ilustración en Ribeiro. Él menciona que al Montesquieu, por ejemplo, menciona a Voltaire, sus ensayistas favoritos, y de alguna manera hay una especie de juego en el sentido de que para él, creo, por lo que he leído hasta ahora, la literatura tiene un compromiso con sí misma. Es decir, y eso lo menciona en el Decálogo, ¿no? Es diferente al compromiso de la literatura como lo ve Sartre, por ejemplo, ¿no? Para Sartre la literatura debería transformar el mundo en sus escritos, ¿no? Debería despertar conciencia. En cambio, en Ribeiro no. Ribeiro maneja el estilo y cree, como todo autor clásico, ¿no? Bebedor de las fuentes de Flaubert, Maupassant, Stendhal, Balzac, que de alguna manera el objetivo es contar un cuento bien escrito y de alguna manera el lector ya podrá interpretar las diferentes lecturas y sentidos que desee, ¿no? Estamos en una especie de estética de la recepción, ¿no? Exactamente, es una estética de la recepción, ¿no? Definitivamente que sí, es una estética de la recepción. Conoce muy bien Ribeiro, se adelanta muy bien a su tiempo, es ese mago, ¿no? Que no hay otro como Ribeiro, ni habrá en, supongo yo, 100, 200 años, ¿no? Así que hay que leer a Ribeiro. No sé si hay alguien más en sala que desea hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna consulta, no lo sé, y si no, ahí nos quedamos y una dejamos descansar a nuestro amigo. A ver, Richard, por favor, para cerrar, ¿qué le dirías Toro fue mi profesora en Villarreal. No te puedo creer, Eldi ha sido tu maestra, qué maravilla. En teatro, le mando saludos porque ha pasado por tanto supuesto, tiempo. Ahí está conectada ella ahí está. Mi querido exalumno, te estaba viendo desde el comienzo y me parece muy brillante tu exposición y auguro el éxito mayor con tu tesis de maestría. Así es. Ojalá que no venga otra pandemia y podamos estar ahí el día que Richard sustente, nos vamos a la sala para verlo sustentar la tesis. Claro que sí. Mil felicidades, Richard. Muchísimas gracias. Ha sido un momento realmente que lo he disfrutado. Gracias, Eliana. Gracias a ti, Eldi, gracias a todos los que nos han acompañado en sala de Zoom, los que nos siguen, los que lo ven luego por diferido, de verdad que muchísimas gracias. Gracias, Richard, espero estar en la sustentación de tu tesis como público, claro. Espero que nos invites, por favor. Así te auguramos muchos éxitos y te has convertido en un nuevo especialista en Ribeiro. Así que las palmas por ello. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente emisión del programa Ventana Abierta. Gracias, buenas noches.